bueno, pues nos hemos empeñado en hacer lo que Palestina pide que hagamos, contarle al mundo lo que les están haciendo, porque es lo único que podemos hacer la sociedad civil cuando vamos a Palestina, contar a la gente lo que ocurre ahí. Entonces, lo primero que os queremos contar es que lo primero que te traes cuando viajas a Palestina, además del horror y de toda la situación que hay allí, es sobre todo la dignidad del pueblo palestino. Cómo está viviendo con una absoluta dignidad lo que les están haciendo, el robo absoluto de la vida, de la tierra, del tiempo, del espacio, de todo. Lo llevan con una absoluta dignidad, saben que les están robando, saben que tienen que resistir, lo van a hacer hasta el final, y eso es lo que Israel no puede soportar, que Palestina no se va a rendir jamás y que solamente con su resistencia ya les están ganando. Luego además la presencia militar absolutamente en toda la zona, la presencia de soldados en todas partes que interrumpen el paso constantemente, no dejan circular, piden constantemente a la gente que se identifique, que les tienen horas retenidos en los checkpoints, no les permiten circular libremente por las calles, acceder a sus casas, salir de sus casas. Les hace la vida imposible. Lo que quiere Israel es vaciar Palestina. La foto se ve desde ahí, creo, de un palestino tirado en el suelo, circulando por la calle. Le obligaron a tirarse en el suelo y le metieron el fusil en las costillas, le pidieron la documentación y estuvo ahí horas retenidos. Pudimos sacarle una foto, a pesar de que no nos dejaban, sin que se dieran cuenta. Esa es la situación constante de cualquier ciudadano palestino en su propia tierra. No es nada aleatorio, ¿vale? Lo que es aleatorio es poder sacar la foto, pero la situación es constante. Gran parte del muro está electrificado. Podéis ver lo que es vivir con eso en la puerta de vuestra casa, con el alambre, con el cemento. En esa foto podéis ver cómo el muro atraviesa una casa por la mitad y cómo le roba el tejado. Esa es la situación constante de un montón de gente en Palestina que según se asoma a la ventana, ve el muro, el alambre, un alambre electrizado, y para acceder al otro lado de la zona del muro tiene que viajar a lo mejor cientos de kilómetros, cuando solamente mirando por la ventana puede ver la casa que está enfrente. Ciudades como Calciria, que está totalmente rodeada por el muro, es un círculo el muro y tiene una única puerta de acceso, y cuando el ejército israelí le viene en gana, cierran la puerta y dejan a la gente en Calciria encerrada por días, semanas o incluso meses, como en la segunda intifada. Otro modo de presión de la ocupación de Israel en Palestina es la presencia de colonias. En esta foto se ve la construcción de colonias que son ilegales, que incluso Obama ha pedido a Israel que deje de construir colonias, las están construyendo ilegalmente y con absoluta impunidad. Se ve cómo las colonias se construyen en lo alto de las colinas. En esa foto se ve cómo están construyendo colonias. Las colonias empiezan a construirlas montando una casa con una base móvil. La base la van moviendo 1 metro cada día para que parezca que nadie se da cuenta, y van cogiendo terreno por la ladera de la colina hasta abajo, a 1 metro diario. Entonces, ahí en esta foto se ve cómo en el camino que van dejando por detrás van construyendo casas, y la casa delantera, que tiene una base móvil, va bajando por la colina, conquistando toda la colina, hasta que cogen toda la zona de casas palestinas que están debajo. Hay zonas en las que la situación es tan sumamente lamentable que las colonias están en la propia ciudad. Ese es el caso de Hebrón y de Jerusalén, ¿vale? Jerusalén Este, que está ocupada. En el caso de Hebrón, los bajos de los edificios los tienen ocupados por sus dueños, que es la población árabe, y la parte superior de los edificios han sido ocupadas por colonos. Los colonos que viven en la parte superior se pasan el día haciendo la vida imposible a los árabes que viven abajo, y entonces los árabes han tenido que tienen muchísimos centros bajos comerciales en la zona, han tenido que poner lo que estáis viendo en esa foto, que son un montón de telones y de rejas y de mallas, para poder parar toda la basura, porquería, palos, piedras constantes que les echan la población colona, los sionistas. Sí, en muchos casos les tiran orinales, lejía y un montón de cosas. El paso por toda la zona de Cisjordania ocupada es a través de checkpoint.
El muro rodea todas las zonas y solamente se puede pasar por los checkpoints. Los checkpoints están constantemente custodiados por los soldados israelíes. Hay que decir que muchos no son soldados profesionales. En Israel sabéis que hay servicio militar obligatorio de 3 años para hombres y mujeres, y mucha gente de las que está patrullando en la calle, haciendo la vida imposible a los palestinos, tratándoles con absoluto desprecio, prohibiendo la circulación, bloqueando los checkpoints y abriéndoles cuando les da la gana, ni siquiera son soldados profesionales, son población israelí entre 18 y 21 años, haciendo el servicio militar obligatorio. A raíz de la firma de los acuerdos de Oslo, Palestina quedó administrativamente dividida en 3 zonas, A, B y C. La zona A solamente tiene solamente jurisdicción la Autoridad Nacional Palestina. En la zona B, administrativamente la Autoridad Nacional Palestina, militarmente el Ejército de Israel, y en la zona C solamente el Ejército de Israel. Está todo tomado por el Ejército de Israel. Bueno, eso es una absoluta mentira, no lo están cumpliendo, porque el Ejército de Israel está ocupando absolutamente todo Palestina. Lo que se supone que es zona A, donde no tenía que estar el Ejército de Israel, nosotros hemos sido parados, obligados a identificarnos, sacados del vehículo, donde teóricamente no tenía que estar el Ejército de Israel. O sea, bastante tremendo es ya la situación. Encima ni siquiera están cumpliendo lo que firmaron en los acuerdos de Oslo. Todo Palestina está tomada por el Ejército de Israel. Israel es el único país del mundo que ha incumplido más de 50 resoluciones de la ONU. Incumple los principios básicos acordados en Ginebra sobre potencias ocupantes, el artículo 194 de la Declaración de Derechos Humanos. Lo incumple absolutamente todo y nadie le dice nada. Los únicos que podemos hacer algo por ellos es la población civil. Y es lo que hay que hacer, intentar evitar que Israel pueda seguir con este exterminio del pueblo indígena en Palestina, en su propia tierra. Nada más. Gracias. Este poema fue compuesto tras los asesinatos de niños en Gaza. Se titula El niño sin mañana. El niño pedía besos. El alba solo le trajo metralla. El niño para la madre era una estrella cercana, un arrebato de risas, un cascabel en la casa. El niño para la madre era el mañana. ¡Qué pena que ya no hubiera mañana! Se lo llevaron de noche algunos hombres sin alma. Muchísimas gracias. Es un llamamiento a nivel mundial para una campaña de boicot, sanciones y desinversión contra el Estado sionista de Israel. ¿Qué se persigue? Que Israel cumpla con esta legislación internacional a la que se estaba haciendo referencia, que es la legislación internacional en materia de derechos humanos, las resoluciones de Naciones Unidas, la Cuarta Convención de Ginebra, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos son los objetivos. Que Israel acabe con la ocupación, que por supuesto deje de lucrarse con eso, que abandone esos territorios, que los devuelva a sus legítimos dueños, que se solucione todo el tema pendiente de los refugiados palestinos. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Pues hay diversos tipos de boicot. Hay una campaña de boicot académico. Básicamente el objetivo es que, como Israel quiere pasar por un Estado normal, un Estado que además está cerquísima de Europa, que participa en Eurovisión, participa en competiciones deportivas con los países europeos, o sea, es como si fuera uno más, pues sacarle de esa especie de club, porque no es un Estado normal, es un Estado bastante raro, pues donde se legitiman conductas asesinas, criminales, etc. Y eso lo podemos conseguir por diversos medios, básicamente denunciando esa normalización que ellos pretenden. Se trata de decir que Israel no es bienvenido,
que tiene que cambiar su comportamiento y tiene que cumplir la legislación internacional. ¿Cómo? Pues tenemos diversas campañas, como digo, boicot académico, de acabar con los convenios que existen entre las universidades, acabar dentro de la Unión Europea con esa legislación preferente que le favorece en materia de aranceles, en materia de investigación, etc. Hay un boicot también comercial, se trata de boicotear marcas, productos que vienen de Israel, que se benefician o que también venden en Israel, etc. Y hay un boicot también cultural, o sea, hay que impedir o por lo menos denunciar el que artistas, intelectuales, etcétera, vayan a Israel como si fuera un país normal. Entonces, por ejemplo, a José Merced recientemente, que iba a actuar o ha actuado o tal, pues se le envían cartas y se le hace ver las consecuencias de sus actos. No es simplemente cultura, hermanamiento de pueblos, etcétera, sino que estamos hablando de participar en una situación, de ser cómplices en una situación que no deberíamos aceptar, que no es legítima. Quería comentaros cómo podemos participar en este boicot. Entonces, hay dos formas. A nivel individual, siendo conscientes de qué consumimos y cómo consumimos. Es importante saber qué productos vienen de Israel y no consumir esos productos a nivel individual. Y a nivel colectivo tenemos una campaña especialmente ahora aquí en Madrid con el tema de las Navidades, que es un juguete que se llama Rummikub, que a lo mejor algunos lo conocéis. Es un juguete que se creó en Israel hace como 20 años y ahora se está comercializando aquí en tiendas como El Corte Inglés, Toys R Us, Juguetos. Entonces, desde aquí, desde Madrid, estamos lanzando una campaña para no consumir este tipo de productos, ser conscientes en no ir a comprar este producto a estos sitios y además a nivel colectivo ir mediante acciones o mediante hablar con ellos para que dejen de vender ese producto y sigan siendo cómplices y sigan normalizando este producto mediante la venta a niños de un juguete que está matando a otros niños. Y bueno, a nivel más a largo plazo, queremos lanzar la campaña del agua Edén. Es un agua que viene de los altos del Golán, de la zona ocupada en Siria. Entonces queremos hacer un llamamiento a todos los que estáis aquí para que entre todos detectemos en qué instituciones se vende este agua para no consumirla y decir a esas instituciones que dejen de vender ese agua. Y queremos también daros el mail para que participéis de la manera en que podáis y nos unáis con nosotros mediante estas acciones en este mes de diciembre, como os digo, con el juguete Rummikub y a largo plazo con el agua Edén. Y os dejo el mail: boicot Israel bds@gmail.com, y luego la página web para informaros es boicotisrael.net. Os llamamos desde aquí a que os unáis a nosotros y a nivel individual y colectivo llevemos a cabo este boicot. Gracias. Hola a todos y a todas. Bueno, el tema de lo que hacemos Palestina toma la calle aquí en Madrid es lo que estáis viendo. Somos un grupo de acción fundamentalmente que nos organizamos junto con el resto de organizaciones que trabajan en Madrid en lucha y en defensa del pueblo palestino, gente de Rescop, gente de BDS que os han hablado. Y entonces nuestra labor fundamental es hacer visible la situación del pueblo palestino con acciones como estas. Tenemos página en Facebook, que es Palestina toma la calle, y tenemos una lista en la que si queréis dejarnos vuestro correo electrónico para manteneros informados de las acciones que hacemos, sobre todo por apoyos también a las campañas de boicot, pues estaríamos encantados de que os unierais a nosotros. Bueno, esto del flaitilla es una cosa que se inventaron la prensa, ¿no? Muy resumidamente, quiere decirse que nos citamos en el aeropuerto de Tel Aviv 600 personas de varios países de Europa y de Estados Unidos y de Australia para entrar a Palestina en una misión que se llamó Bienvenidos a Palestina. El resultado de ese desembarco aéreo en el aeropuerto de Tel Aviv fue que 85 personas fuimos encarcelados, o sea, no en un calabozo de una comisaría, sino que nos llevaron a 2 prisiones de verdad, con sus rejas, con 6 literas por cada habitación, con un baño, en fin, un WC en medio de las celdas, en fin, una situación bastante terrible,
sobre todo porque estábamos incomunicados, es decir, que todo el tiempo que estuvimos en la cárcel, en esas dos prisiones de Israel, no pudimos ni hablar con las familias, ni con abogados, ni con nadie. Entonces se saltó en toda la legalidad internacional, a tal suerte que al final nos terminaron deportando y tampoco nos dejaron en lo que permite la ley israelí, que es recurrir la orden de deportación y por lo tanto que un juez diga si te deportan o no. Nos deportaron manu militari y además lo más terrible de esto, de ahí lo de insistir en lo de flaitilla, o sea, en lo de que íbamos volando, es que las compañías aéreas de toda Europa colaboraron con los israelíes. Es decir, que a la prisión llegamos 80, pero estábamos 600 personas, que se dice pronto, inscritos en este congreso en Palestina, ¿no? Y entonces en la mayoría de los aeropuertos, en París, en Frankfurt, en Ginebra, también en Budapest, en todos esos aeropuertos la policía estaba esperando a los manifestantes para no dejarles subir al avión y en última instancia las compañías aéreas no dejaron subir a los aviones. Y esto fue porque el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que estas 600 personas éramos terroristas, cosas por el estilo, y que iban a dar a las compañías aéreas y a los gobiernos una lista negra de las personas que no querían que viajaran allí, ¿no? Entonces hubo 80 que conseguimos colarnos en los aviones, pero el resultado de colarnos fue que al llegar a Tel Aviv, eso, nos metieron en prisión. Bueno, la cuestión es que no nos quedamos conformes con esto, y entonces sigue habiendo unas reuniones de coordinación en París para preparar la siguiente, y la siguiente será en el mes de abril. Y bueno, pues no os voy a dar emails porque os lo vais a olvidar, tenéis que olvidar todos los emails, pero esto en internet saldrá por muchos sitios y de aquí a abril el que quiera apuntarse a que le metan en la cárcel, pues me llama a mí. Se hizo campaña nuevamente en muchos países y se consiguió nuevamente una flotilla internacional importante. En el mes de junio nos desplazamos a Grecia porque era el punto de partida. Los barcos, la mayoría estaban en diferentes sitios en Grecia y uno de ellos, el irlandés, estaba en Turquía. Bueno, estuvimos un periplo de un mes machacados por autoridades griegas, forzadas obviamente por el gobierno israelí. A través de mecanismos administrativos y demás estuvieron bloqueando la salida de los barcos. En cuanto al barco español, estuvimos retenidos en el puerto de Colimbari con una patrullera en proa y otra patrullera en popa. No podíamos mover el barco medio centímetro porque nos era totalmente imposible físicamente, aparte de que estábamos rodeados por los militares. Bueno, tengo que decir además que Israel no solamente es un estado asesino, que yo me alto y claro, asesino y además ladrón. Y todo esto puede hacerlo impunemente porque nuestros estados democráticos permitan que esto sucede. Bueno, simplemente que hay muchísimas iniciativas en las que se puede participar a diferentes niveles, con diferentes niveles de involucración, y que yo animo a todo el mundo a que participe y que sobre todo abra los ojos a esto, y que lo que mejor podemos hacer es al que tenemos al lado contarle lo que está pasando en Palestina. Tenemos la obligación de ser altavoces de una situación de injusticia que lleva más de 63 años y todos, absolutamente todos, somos responsables en alguna manera, como mínimo, de poder difundir y hacer que la gente abra los ojos. Mientras tanto, todos los días están muriendo gente asesinada en manos del Estado sionista y terrorista de Israel. Tenemos ahí muchos vídeos traducidos al español y por lo tanto podéis acceder a ello. Y aparte de eso, dentro de este canal también tenéis acceso a distintas páginas de actividades de Palestina. Muchas gracias. Bueno, este baile se llama Dabke, viene de los tiempos de los fenicios cananíes. Era un rito hacia el dios de la lluvia y fertilidad, Baal. Por esto es una parte de ella es simulación de la lluvia y la celebración de la fertilidad de la tierra. Por esto, por la celebración de la fertilidad, pues se basó a celebrar en las bodas como un acto de celebración de la fertilidad. Y también hay unas partes del baile se utilizaba cuando se había un trabajo de construir una casa en los pueblos o tal, para animar a la gente, toda la gente que participa en hacer
grillos de tierra, esto, para utilizarlos y tal, pues cantaban y bailan esto. Pues este baile presenta un parte del folclore palestino, de la fertilidad, de la esperanza, llevamos bailando miles de años y vamos a continuar a bailarlo y vamos a regresar a bailarlo también en Palestina. Esperamos que todos, pues, nos encantamos que participáis con nosotros.